Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y quiero partir por agradecer a toda la gente que nos sigue y nos apoya y hace posible este proyecto. Este proyecto se financia únicamente con los aportes que hacen la gente que sigue este programa y que nos permite seguir creciendo, teniendo acceso a más tecnología, más equipos para poder hacer este programa. Así que agradecer. No puedo partir el programa sin agradecer a toda la gente que nos apoya, y si quieres tú también apoyarnos vas a encontrar siempre los links abajo en la descripción del video. Hoy día estoy con Roberto García, que muchos de ustedes conocen, nuestro amigo que es psicólogo y que hemos hecho varios programas juntos aquí en Contracultura. Estamos tratando de alguna manera escarbar, meternos por este agujero del conejo y entender muchas cosas que a veces a simple vista se pierden y en realidad hacen toda la diferencia cuando uno las puede comprender. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido aquí al podcast de Contracultura una vez más. Un gusto estar contigo. Feliz de estar aquí con ustedes, querido amigo, y de poder compartir, ojalá, ideas de valor que puedan ayudar a todos a reflexionar y llegar a su propia amalgama de verdad, combinando los datos y buscando su propia información. Feliz y contento y optimista, porque pase lo que pase, el bien va a ganar, como siempre decimos acá, mi querido amigo. Estamos en un lugar bastante especial hoy día, escuchando la naturaleza, el sonido de los pájaros. Mucha gente escucha este programa en la noche y es una compañía realmente para muchas personas, así lo ponen en los comentarios. Así que quiero invitarlos hoy día a que nos podamos sumergir en un poco más allá, entender un poco más la realidad que estamos viviendo, la profundidad y la complejidad del escenario. Como bien tú decías, el bien siempre triunfa y estamos viendo muchas señales que están mostrando que la agenda de alguna manera se le está cayendo a pedazos. Hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que está pasando y podemos ver alguna esperanza de que efectivamente el bien finalmente va a triunfar. Yo hace mucho tiempo atrás a lo mejor no podía decir esto con esta convicción, a pesar del escenario tremendamente complejo que estamos viviendo. Pero estamos viendo muchas reacciones en diferentes partes del mundo de personas que se están dando cuenta realmente de qué viene todo esto y que todo esto se trata nada más que de imponer un sistema totalitario, amigo. Claramente, y lo más triste para mí, tal vez por mi sensibilidad como profesional de las ciencias sociales, es ver al ser humano tan absorto en la imagen, en las tonterías, que tal vez hoy en día un psicópata, un mentiroso, solamente necesita una buena propuesta de marketing, un lindo libreto, un asesor de imagen, un estilista que le corte el cabello para que se vea un poco más ordenado, y puede hacer que la gente, como un acto de magia, olvide sus raíces, su amor por su tierra, sus costumbres, y, ¿por qué no?, la diferencia clara entre el bien y el mal. Exactamente. Bueno, en esa diferencia entre el bien y el mal, hoy día vemos cómo estas dos fuerzas se están encontrando y estamos en plena lucha de esta verdadera guerra espiritual, donde va a perdurar lo mejor del hombre, finalmente, creo yo, y eso va a ayudar a construir una nueva tierra. Pero para que eso suceda, bueno, estamos en medio de esa batalla y mucha gente está sufriendo, mucha gente lo está pasando muy mal, pero también había mucha gente que también estaba advertida de todo esto. Y aún así vemos hoy día mucha gente que ingenuamente piensa que a lo mejor sus creencias, al tomar ciertas decisiones políticas, por ejemplo, como poner comunistas y totalitarios en el poder, incluso sus creencias más básicas, como por ejemplo gente que cree en Dios, va a estar totalmente eso amenazado. Hay mucha gente que se ha olvidado de lo que es el totalitarismo y del comunismo, amigo mío. Entonces, me parece increíble que hay mucha gente que se dice al menos creyente y que incluso piensan poner en el poder a un comunista. ¿Qué te parece esta distopía, si lo podemos llamar de esa manera? A mí me parece asombroso, y sabes, como tú
hemos hablado muchas veces, mi querido amigo, yo estoy en Europa del Este y en mis recorridos por Ucrania, de hablar con la gente que vivió este terror y que fue asesinada en masa, no solamente en Holodomor, cuando el régimen rojo comunista los sometió a la muerte, a la tortura y todo este dolor, sino también cuando hablo con los ciudadanos referente a exactamente lo que tú dijiste, cuando les cerraron las iglesias y los fusilaban. El que se atreviera a rezar era fusilado, el que se veía con un crucifijo era fusilado. Era, literalmente, si tenías cualquier tipo de imagen que recordase a algo distinto a Dios, que el Dios era el régimen, y tú apelabas al ortodoxo, catolicismo o cualquier tipo de cristianismo, era fusilado ipso facto inmediatamente. Por eso cuando hablo con gente acá, mi querido amigo de Ucrania, cuando he tenido la bondad de Dios de poder conocer gente tan valiente, y por eso que ellos son tan arraigados a sus costumbres y dicen nuestra tierra, nuestras costumbres, porque tienen la defensa para siempre del terror que pasaron por la bota roja, y ellos, después de que les cerraron sus iglesias, los fusilaron y todo, volvieron a levantarlas y dijeron nunca más vamos a permitir que un régimen totalitario de estas características nos engañe diciendo que vamos a ser libres y que los obreros íbamos a terminar supuestamente viviendo en un mundo de Bills y Pap, de felicidad, de Cumbayá, cuando en realidad lo que se hizo fue fusilarlos a todos los que pensaban distinto al régimen, independientemente de cualquier tipo de clase social o lo que fuese. Es más, me permití traer algunas citas, como te decía, antes de partir, del libro Complot contra la Iglesia de Maurice Pinay, donde salen relatos directos de esto. Y te voy a, si me permites, hacer una pequeña cita Por favor. de una partecita, gracias amigo. Dice, abro comillas, esto está escrito de puño y letra de un soviético que observó esto. Dice, no hagamos la guerra contra las personas en particular, escribió el dirigente comunista Latsis. Exterminemos la burguesía como clase. No busquéis en la encuesta de los documentos y de las pruebas lo que ha hecho el acusado en obras, palabras o no, o contra la autoridad soviética. La primera pregunta que debes hacerle es ¿a qué clase pertenece? ¿Cuál es su origen y su educación? Su instrucción y su profesión, para decidir si deben fusilarlos o no. Entonces, después dice, todo el suelo... Es increíble, uno lee estas cosas y por eso yo lo estoy recogiendo, mi querido amigo, porque como tengo la fortuna de estar acá, la gente ucraniana, cuando le digo yo soy chileno y la gente en Chile está reflexionando la oportunidad de elegir el comunismo, me quedan mirando como si yo les dijera que puedo volar, quedan impresionados, abren la boca, no lo pueden creer, dicen, pero ¿cómo a alguien se le ocurre hacer algo así? Es suicida, me dicen. Entonces... Bueno, continúo con el último párrafo de ese, otra parte después de esto. Dice, todo el suelo de cemento del Gran Garage, se trata de la sala de ejecución de la Checa provincial de Kiev, Ucrania, la capital de Ucrania, estaba inundado de sangre y esta no corría, sino que formaba una capa de algunas pulgadas y era una horrible mezcla de sangre, sesos, de pedazos de cráneos, de mechones de cabellos y demás de restos humanos. Todas las paredes agujeradas con millares de balas estaban salpicadas de sangre, pedazos de cuerpo, de sesos, de cuero cabelludo que estaban pegados en ellas. Una zanja de 25 centímetros de ancho por 25 de hondo y de unos 10 metros de largo iba de un centro del garaje a un local próximo donde había un tubo subterráneo de salida. Una zanja estaba completamente llena de sangre estancada. De ordinario, inmediatamente después de la matanza, transportaban fuera de la ciudad los cuerpos en camiones, automóviles o en furgones y los enterraban en una fosa común. En un rincón del jardín topamos con otra fosa más antigua que contenía unos 80 cuerpos y ahí descubrimos en los cuerpos señales de crueldades y mutilaciones increíbles, las más diversas e inimaginables por la mente humana. Ahí yacían cadáveres destripados, otros tenían varios miembros amputados, algunos estaban descuartizados, otros sin los ojos o la cabeza destruida, la cara y el cuello y el tronco cubiertos por las más profundas heridas. Más lejos encontramos un cadáver con una cuña clavada en el pecho y otros no tenían lengua. En un rincón de la fosa descubrimos muchos brazos y piernas separados del tronco. La enorme cantidad de cadáveres que se ha amontonado en su haber y sigue amontonando en términos espantosos el socialismo comunista de Marx quizás no llegará a ser conocido nunca, pero rebasa todo lo imaginable.
No es posible saber con exactitud el número de víctimas. Todos los cálculos son inferiores a la realidad. En el diario de Edimburgo, The Scotsman, 7 de noviembre de 1923, da el profesor Sarolea las siguientes cifras: 28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6.000 profesores y maestros, 9.000 doctores, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 300.555 intelectuales y profesores liberales en contra del régimen, 193.290 obreros y 815.000 campesinos. O sea, no se salvó nadie. Terrible, una carnicería total. Nos van a disculpar los amigos del programa el día de hoy, pero hay que hacer referencia a esta historia olvidada, esta historia que no se cuenta, ¿cierto? Y estamos viendo solamente un ejemplo de lo que pasó en un país. Y como bien dices tú, amigo mío, los países en general de Europa del Este, y no se confundan con esto, ellos reconocen inmediatamente, ya lo tienen en el ADN, como decías tú, reconocen cuando viene un régimen totalitario. Por lo tanto, ellos tienen sus sistemas de defensa, de alerta temprana, digamos, sumamente desarrollados en ese aspecto. Y se dan cuenta inmediatamente hacia dónde van las cosas. Obviamente nadie es infalible, no podemos generalizar, como siempre decimos, pero son ellos, la mayoría de los países de Europa del Este, los que están más despiertos con lo que está sucediendo hoy día, los que han hecho la mayor resistencia. Y miren qué curiosidad, son países conservadores. O sea, aquí los que se han opuesto a esto no ha sido ni la gente de la nueva era, ni la gente de aquí o la gente de allá, han sido los conservadores y también la gente de las iglesias. ¿No es así, amigo mío? Completamente, mi querido amigo, y de hecho todas las veces que salgo me preocupo de preguntarle a la gente joven y no tan joven como uno sobre precisamente qué es lo que a ustedes les hace aferrarse de forma tan... Es una pasión que uno ve en ellos, de su tierra, de su sangre, sus costumbres, su gente, y ellos dicen que es la familia y justamente su apego a Cristo, dicen que es la religión. Por un lado, ellos mismos son súper tolerantes entre los ortodoxos y los católicos. La mayoría que yo he conocido son ortodoxos, obviamente, pero ellos dicen y aseveran que eso es el antivirus más poderoso contra el modernismo, dicen. Y la última vez que estuve en una reunión con unos chicos jóvenes que tenían como 25 años, me encantó porque se paraban a cantar las canciones oriundas de sus campesinos y se las sabían de memoria, y ellos decían que la única peste que le tenían miedo era el modernismo, porque eso quería destruir sus costumbres, su gente, y ellos nunca más iban a permitir que los engañen, que quedaron con ese dolor, lo usaron como antivirus y ahora detectan todos estos patógenos que buscan no otra cosa que liquidar la autonomía y la libertad de los pueblos. Bueno, que tanto dicen defender. Claro, y esos países es increíble, pero tienen muchas de su cultura todavía prácticamente está intacta. O sea, el mismo tema que contabas tú de la música, de sus canciones folclóricas, hay mucha juventud que escucha todavía el folclore y es parte de su vida, a diferencia de la gente ya más en Occidente en general, que todo esto los jóvenes lo abandonaron, lo dejaron como algo anticuado, lo cambiaron justamente por este modernismo entre comillas, porque de moderno no tiene nada. Si vamos a si este modernismo, entiéndase, nos está llevando a repetir los horrores del pasado, no es nada más que una trampa disfrazada de modernidad, pero de moderno no tiene absolutamente nada. Exacto, la trampa siempre está en el lenguaje. Esta gente siempre, como bien decía Gramsci, se infiltra como un virus a través de la cultura. Había un religioso que a mí me gustaba mucho, evangélico, no me puedo recordar en este momento exactamente el nombre, pero él decía que siempre había que preocuparse del comunismo porque era como un gusano que se comía las culturas por adentro, y que cuando uno se daba cuenta de que algo pasaba con la manzana, uno la abría y estaba completamente podrida, porque como se infiltra por medio de la cultura, y eso quiere decir el lenguaje, la música, la educación, las instituciones religiosas que las están infiltrando con esta porquería llamada Nueva Era.
Entonces de moderno no tiene nada, si esto es más viejo que el hilo negro, más viejo que Matusalén. Ellos lo que pretenden en el fondo es tratar de darle unas ínfulas de modernidad o de novedad al hecho que quieren destruir los pilares que le dan dignidad y libertad y paz y salud espiritual al ser humano y prosperidad. Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí vemos todo lo que conlleva esta agenda, po. Es por eso que existe la censura, la persecución religiosa. El otro día grabé un programa que no lo subo todavía, pero hablaba justamente de cómo estaban siendo perseguidos los cristianos en el mundo. Hoy día, ya en el año 2021, qué países eran los que tenían más persecución religiosa, donde era más difícil ejercer la fe, etcétera. Y tenemos grandes ejemplos de eso, pero lamentablemente esto no recibe cobertura mediática. Entonces mucha gente no entiende de que tomando el camino hacia el totalitarismo, el comunismo en general, que viene obviamente disfrazado y es un arma que simplemente están utilizando los globalistas para poder consolidar el poder, pero no se dan cuenta que probablemente no van a poder ejercer su fe. Probablemente vamos a ver, a empezar a ver el cierre de iglesias, como lo hemos visto en otros países totalitarios, como lo que ha pasado, has visto en Canadá, la persecución contra la gente en Australia, en Estados Unidos también ha empezado a suceder todo este tipo de cosas. Se está instalando en el discurso y la gente va entregando sus creencias, sus libertades, por este lavado de cerebro que le hacen, y con eso van cambiando, por eso cambian el lenguaje primero, justamente para poder crear una realidad. Es tremendamente complejo esto para la gente que tiene creencia y que piensa que votando por una persona de izquierda va a poder mantener esas creencias religiosas, por ejemplo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando una vez hablábamos referente a que no había que buscar ídolos de carne y hueso? Pero aún así hay gente que ha hecho grandes cambios. Me acuerdo cuando salió Trump, la gente en Latinoamérica no sabía de lo que se salvó a Estados Unidos. Yo me recuerdo, hablando de esto de la religión y la libertad religiosa, de la contraparte que era Hillary Clinton. ¿Te acuerdas que no salió porque fue filtrado sus emails terribles, que fue por Wikileaks, donde se veían cosas horrorosas que prefiero ni mencionar, pero que involucraban, por supuesto, el desmedro de niños, sí. El desmedro de niños, entre otras cosas terribles. Y ella dio una conferencia sobre el feminismo en el Lincoln Center de Nueva York en el abril de 2015. Esto está en el libro de Alberto Bárcena, que se llama Masonería de las dos ciudades. Y lo tengo acá, así que también vine preparado en este programa, mi querido amigo. Excelente, así que excelente. Lo citaré. Hillary Clinton decía: los códigos profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales de la religión han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos al máximo para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Cierro comillas. O sea, es decir, que la partidaria es partidaria de un control absoluto de la religión por parte del Estado, y ya sabemos quiénes son los fanáticos de que el Estado lo controle todo, llegando incluso a la, como ella le decía, redefinición o corrección de los dogmas religiosos que a ella le molestan, por supuesto, y lo cual transparenta en realidad que este tipo de inclinación política siempre va de la mano con una redefinición de la ontología del ser humano, de su religión, de dónde viene, de dónde va, cómo tiene que pensar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que actuar, etcétera. Y por eso están tratando de levantar una nueva religión colectiva a todos estos sujetos, en los cuales, como bien pasó, aquí leíamos lo de Ucrania, de Kiev y de todos los países que sufrieron bajo este régimen del demonio, y sin ir más lejos, hoy en día sucede en Chile con los uigures, ¿no es cierto? Sí. Que son perseguidos. Entonces, como tú ahondarás más en tu programa que estás por presentar, la gente no sabe que esto significa persecución, terror, y completamente una cosa orwelliana de persecución, más bien con calibres religiosos. Dado que
la religión que levantó Occidente y en los cuales nos incluimos nosotros como colonia o ex colonia española, son los valores católicos, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí vienen los 10 mandamientos que son básicos en nuestra forma de llevarnos entre nosotros, la forma que ejercemos el derecho, que está basado en el derecho romano, que también viene de ahí. Ellos consideran que es incómodo para la ejecución y la puesta en marcha de su plan totalitario. Entonces, por eso van a sacudir todo lo que puedan. Sin ir más lejos, lo que tú decías, nunca habían habido más iglesias quemadas que ahora, y esas cosas las silencia la prensa, porque ya sabemos que la prensa obviamente está cooptada por estos Y la grupos de poder. silencia hasta el Papa Bergoglio, po. O sea, ¿cuándo has visto al Papa hablar de Claro, o sea, eso es impresentable. Es absolutamente impresentable. 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 Exactamente. Bueno, eso que Sí, decía Hillary es el modelo que está utilizando, si quieren un buen ejemplo de eso, el modelo que está usando el PSC, el Partido Comunista Chino, donde está redefiniendo justamente la, la creencia del cristianismo, está reescribiendo la Biblia. Escuche muy bien, reescribiendo la Biblia. ¿Para qué? Para que sea más ad hoc al partido. ¿Cierto? Porque la Biblia está. Usted podrá creer o no creer en la Biblia, ese es otro tema. El punto, o poder ser católico, da lo mismo, o a lo mejor no creyente. El punto no es ese. El punto es que todo lo hacen para que se adecue al partido y no dejan ningún espacio para que la gente pueda ejercer ningún tipo de libertad. O sea, pensar, amar, creer, tener fe en algo está prohibido, señores. Ese es el punto. Y más allá, incluso ellos están redefiniendo todos sus modelos de roles, sus role model o la gente, los influencers, quieren gente completamente, por ejemplo, en el caso de los hombres, completamente masculina. No quieren dejar espacio ni siquiera más mínimo para otro tipo de cosas, ustedes entienden, porque los países que se preparan para la guerra y para ser fuertes no tienen, no les sirven, por ejemplo, este tipo de gente. Entonces ellos, mientras imponen eso en Occidente, ellos se hacen cada vez más fuertes. Entonces quieren hombres que sean absolutamente hombres, mujeres que sean modelos, ejemplares del partido, etc. Es eso lo que está pasando. Ese es el modelo que están implantando y por eso están utilizando a las minorías para obviamente ir en contra de los valores. Y con eso, evidentemente, utilizan a esas minorías que las están solamente utilizando, son completamente desechables y el día de mañana las van a desechar como las han desechado antes también. Y solamente el claro objetivo que de sí. eso es poder cambiar sus creencias religiosas o redefinir comportamientos sociales, por ejemplo. Claro, de todas maneras, ya sabemos cuál era el trato que tenían con las minorías sus líderes ideológicos, entre ellos el Che Guevara, que era un ejecutor de personas de diversidad sexual, y también la tesis, digamos, de Salvador Allende, que era una demonización o una patologización de la homosexualidad. Bueno, en el A fondo no aquí, creen ni de lo que venden. exacto, si al final, si tú te pones a pensar, la gente más abierta de mente o más consciente, a lo mejor más respetuosa, nosotros defendemos más a los homosexuales que ellos. Ellos lo están utilizando simplemente. Porque nosotros nunca hemos tenido Claro, nada en contra de eso. Ahora, sí nos molesta que los utilicen, evidentemente, como molesta a cualquier persona que la utilizan para... La utilizan simplemente. Porque sabemos lo que viene después. Eh, claro. Cuando ya no les sirve, los votan. Es eso, nada más que eso. Entonces, todo eso lo están usando para poder imponer esta agenda y están redefiniendo los conceptos, redefiniendo absolutamente todo. Y por eso se habla de esta cosa del Build Back Better, que siempre, si te fijas, eso lo repiten todos. Lo repite desde Justin Trudeau Sí, hasta Boris Johnson. Bueno, Donald Trump no hablaba justamente de eso. Y hizo tremendos exacto. avances les atrasó bastante, yo creo, la agenda. Y, pero ese tema para otro programa. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, como dice por ahí,
las escrituras, a los falsos profetas, como dice Jesús, se les conoce por sus frutos, que consisten, según San Agustín, en la adhesión de la gente a ellos mismos y no a los principios cristianos. Está lo mismo si la gente cree o no cree, como tú dices, eso es otro tema. Aquí lo que estamos hablando es que nuestra sociedad está basado en el respeto, por ejemplo, de no matar, no robar, no levantar calumnias de otras personas, y una serie de valores morales. Ya ahora si uno es religioso o no, eso es una cosa absolutamente del libre albedrío de cada quien, y bienvenido la diversidad, que cada uno quiera pensar como quiera. Eso es una cosa personal, que nosotros somos tolerantes frente a ello de todas maneras, como corresponde. Pero no podemos decir lo mismo de la contraparte, en realidad. Lo curioso, como te decía al principio del programa, amigo, para mí, que me llega a parecer triste, es que muchas personas, en el fondo, solamente con una pequeña estrategia marketera, un buen libreto, muchas emociones rápidas y económicas, digamos, que producen vendiendo humo, se acomodan a lo que está de moda estos sujetos, y logran, por medio de tal vez la misma gente cauta que vota con el estómago en vez de utilizar la cabeza y decir, oye, pero esto es medio extraño, este tipo hace un mes decía una cosa, hace 2 meses decía otra, ahora está haciendo esto, los valores que él le aplica a los demás no los aplica a su propia gente. Es medio inconsistente este tipo, es medio raro. Y es extraño que la gente de repente está tan ocupada de comprar, de llenarse la barriga tal vez, y de satisfacer el principio del placer, que prefiere dejar las decisiones de su vida, de su familia, de su tierra, en piloto automático. Eso me impresiona, te lo digo con toda honestidad. Que esto es lo mismo que ir arriba de un avión, po. Buen ejemplo el que pusiste. Claro. Y te da lo mismo quien sea el piloto. Eso es un suicidio. O sea, hoy día no estamos con los pies en la tierra. Hoy día vamos literalmente en un avión, no sabemos quién es el piloto, quién se va a subir, quién se va a bajar. Exacto. Y el riesgo es de cada decisión hoy día es inminente. Y conlleva además una responsabilidad en poder salir también de este problema. Pero eligiendo, por ejemplo, a un totalitario, lo único que vamos a hacer es profundizar aún más en una agenda que tiene todo para triunfar hoy en día, así como está. Y sobre todo si dejamos en manos de terceros nuestra responsabilidad de alguna manera, por mucho que yo no crea en la política. Y de hecho... Creo que soy uno de los que menos cree en la política, o sea, la gente ni siquiera se imagina. Y de hecho me carga hablar de política, y tengo un programa de política. Y créeme que no es lo que más me gusta hacer, pero estamos en una situación donde tenemos que tomar algún tipo de acción. De todas maneras, y es como la vieja metáfora, amigo mío, que hemos hablado tantas veces. Es como yo te digo, Carlos, tienes que hacerte una cirugía en el cerebro. Vas a ir donde una persona que nunca ha hecho cirugía en el cerebro, es más, que nunca ha tenido ni siquiera un empleo, y que tiene 35 años o 40 años y no ha logrado nada en su vida. Una persona que miente, que nunca ha hecho una cirugía cerebral, que es más, ni siquiera es médico. No, perdona, es más, ni siquiera ha estudiado nada. Es una cosa de no creerse. Y cabe preguntarse si la gente está tan adicta a la compra, a los placeres mundanos, en realidad, que los villanos solamente requieren mejorar solamente algunos aspectos cosméticos y algunos cambios estéticos para ser adorados por esta gente tipo un becerro de oro, siendo que es evidente que son personas llenas de falacias e inconsistencias. Yo creo que al final, amigo mío, no está tan alejado los mandamientos de una forma buena de vivir en comunidad, para poder vivir en orden, con respeto. Y está bueno aplicar esas rúbricas, a ver, esta persona miente o no miente, hay consistencia o no hay consistencia en lo que dice, cambia de opinión cada 5 minutos. Y hoy en día ya es increíble cómo los frutos de las cosas que hablan y hacen son tan inconsistentes, que realmente me parece una promesa que haya que siquiera personas metidas en la política y que la gente los apoye, siendo que es evidente que no, como dice, por sus frutos los conoceréis, son puras frutas podridas. Pues ¿cómo puede ser que la gente no sienta el olor a putrefacción? Es increíble. Es absolutamente increíble. Pero ¿qué le vamos a hacer, por Roberto? Sí. Si hay gente que se arrepiente tarde, aprende con el dolor,
El dolor también es una herramienta de aprendizaje que tenemos aquí en la Tierra. Nos hace cambiar de parecer, nos hace madurar, algunos se los lleva así, se los lleva a la muerte entre medio porque hay dolores que no los puedes resistir. Por ejemplo, la gente que ha muerto de hambre, no sé, en Venezuela, en mismo Ucrania, en el caso, eso ya no pasó por un tema de dolor, sino que era una cosa ya el dolor te terminó exterminando literalmente. Pero la humanidad está llena de diversidad. Y eso es algo que ni tú ni yo vamos a poder cambiar. De hecho, es parte del libre albedrío que cada uno decida. Y ya estamos viendo hoy día mucha gente que ha tomado las decisiones erróneas en qué momento, en dónde se encuentran y cómo se encuentran. De todas maneras, amigo mío, yo desde mi profesión también sé, por ejemplo, el experimento de Solomon Asch, que se llama, o el experimento de Asch, que prueba que cuando hay una mayoría que opina algo, aunque ese algo esté sumamente equivocado, la mayoría de las personas, por seguir perteneciendo a la manada, tiende a afinar sus creencias, aunque no sean fidedignas o reales, las afina a lo que los demás piensan o que estén equivocados para poder seguir estando en la manada, ser aceptado básicamente. Pero yo creo que ya estamos trascendiendo eso y me imagino que la misma gente linda, compadre, que te sigue acá en este lindo canal, gracias a Dios están empezando a reflexionar y eso quiere decir que estamos aumentando la masa crítica de personas que piensan con la cabeza y no con el estómago, no con las tripas, digamos, en cierta medida. Y bueno, aún en esta renuncia de muchos y sin conocer la proporción de las decadencias que hacen que las personas elijan a personas que tienen malos procederes, es como que uno vaya a arreglarse los dientes, no sé, a una persona que en el fondo es carnicera, no sé, a una persona que corta árboles, no tengo idea. Hay ejemplos buenos de todo esto. Por ejemplo, uno que me llegó hoy día que es muy bueno, que dice: hace 125 años nadie pedía permiso al gobierno para recoger agua, pescar, cazar, tener propiedad privada, empezar tu propio negocio, reformar tu casa, construir una nueva casa, tener y conducir un vehículo, casarse, tener un arma, vender algo, reunirse para mitines, reunirse para manifestarse, cultivar en tus tierras y vender tus cosechas. Hoy apenas podemos hacer nada sin el permiso del gobierno. Si todavía cree que es usted libre, se está engañando cruelmente a sí mismo. Yo creo que ese es un buen resumen de lo que estaba justamente diciendo tú. Y esta lista se queda pequeña. Hay algunas partes que en Estados Unidos, no recuerdo si era Oregon, pero había que pedir permiso hasta para tener prácticamente un panel solar y poder cosechar la energía del sol. Imagínate a lo que estamos llegando. Y aún así hay gente que todavía quiere elegir el totalitarismo. Aún así hay gente que se dice creyente y quiere poner a un comunista en el poder. Increíble, bueno, al final, como dicen, lo que uno se encuentra al final del túnel de cada dificultad de la vida o de cada tormenta que la vida nos pone adelante es la verdad. Y lo que vamos a ver, por lo menos en nuestra humilde patria, mi querido amigo, yo desde lejos mirándola, realmente rezando todos los rosarios que me puedo rezar, que se acerca el domingo a su momento de la verdad. Vamos a ver cuánto pesa, cuánta gente hay de bien, con el corazón y la mente en paz, limpios y equilibrados, porque creo, mi querido amigo, que estos son tiempos de definición, no son tiempos para andar dudando, son tiempos de definición de quiénes somos, como individuo y como colectivo. Como decía San Agustín, hay dos ciudades y uno no puede pertenecer a las dos. Hay una de los idilios, que es la del inicuo, la de las mentiras, la de las altisonancias y las promesas mentirosas que después terminan siendo regímenes tiranos, como sucedió en la pobre Venezuela, Cuba, qué sé yo, la Unión Soviética. Y por otro lado está la otra ciudad, que es la del esfuerzo mancomunado, la de la verdad, de las virtudes, la del ayudarse, la de recordar nuestras raíces, de anclarse en las virtudes, la verdad rigurosa, y no tenerle miedo a los datos ni a la verdad, porque la verdad nos libera. Entonces, en la otra ciudad es la ciudad, obviamente, del bien, y la otra es la del mal. No se puede estar en las dos al mismo tiempo, y cuando las sociedades estiran mucho el relativismo, llega un momento en que hay que definirse. Y ahora estamos en ese momento de verdad,
Vamos a ver si la gente realmente, mi querido amigo, es igual que esos ratones Wistar que se llaman, esos ratoncitos de laboratorio. A ver si la gente es igual que una rata Wistar, ¿cuántas descargas eléctricas necesitan para tomar conciencia? Ojalá que no terminen fritos. Yo creo que no nos queda tiempo para esos experimentos a esta altura porque estamos claramente en el fin de los tiempos. Y eso lo reconoce Sí, prácticamente cualquier persona, o por lo menos lo pone en duda, o por lo menos se pone a escuchar. A mí me pasó lo mismo. Llegó un momento que me levanté sí. un día y dije, esto es inevitable. Lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Y ahí cada cual tendrá que tomar su decisión. Y esa decisión va a definir no solamente si vive o si muere, quizás, cómo va a trascender. Eh, Nosotros Sí. no sabemos si nos vamos a salvar tampoco, ni siquiera por estar haciendo esto, y de hecho estamos hablando. Y por eso es muy bueno que usted ni siquiera crea en todo lo que nosotros estamos diciendo acá, siempre ponga las cosas en duda, tenga pensamiento crítico. Eh, Finalmente estamos hablando, lo que importan son las acciones concretas. Bueno, este programa es una acción concreta también, pero hay mucha gente que Sí. habla simplemente y no tiene ningún tipo de acción concreta para conducir a su rebaño hacia un lugar mejor. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en muchas iglesias, en muchos lugares donde hay mucha infiltración y sabemos que hay muchísima gente pagada y hay una cantidad de recursos dentro de las iglesias para desviar a los rebaños de personas. Y eso está sumamente bien documentado. Si no, vean el tema de los campos FIMA y cómo se reclutaba pastores para que en el momento de declarar una ley marcial por alguna emergencia, incluso de tipo de salud, esto fue hace muchos años, señores, pudieran justamente, antes de mandar a los militares a la casa, a su casa, llegar a un hermano de la iglesia, ¿cierto? Para conducirlo como un cordero hacia su prisión. Entonces, Chuta, terrible. ese es un tema no menor que no mucha gente sabe, pero está todo muy bien documentado. Tan bien documentado que fíjate que incluso lo sacaron de la página de FIMA porque estaba ahí. Yo el otro día estaba justamente investigando eso de nuevo. Me lo comentó un amigo hace algún tiempo, le puse atención y me di cuenta que incluso de la misma página de FIMA donde estaba este documento, lo habían retirado. Lo habían retirado. Entonces, Como Poncio Pilato se lavaron las manos, sí, claro. Sí, claro. no dejaron rastro. Sí. Bueno, y también se habla, tú sabes, mejor que yo, porque yo no soy una persona religiosa, tú lo sabes, pero sí soy Sí. creyente. Soy muy creyente, pero tú bien sabes que en estos tiempos está lleno de gente que va a venir a engañar a otros para poder conducirlos por el mal camino. Eso también es algo que está pasando y lo estamos viendo todos los días, todos los días. Así que yo prefiero una persona que defienda los valores de la familia, lo mismo que estábamos hablando desde un principio. Prefiero una persona que defienda los valores que tuvieron mis abuelos, mis padres, y que nos dieron prosperidad, nos dieron tranquilidad, nos dieron Exacto. una manera de estar en calma y donde se podía dialogar. Porque con estas otras fuerzas, ayer vimos unas imágenes impactantes de lo que estaba sucediendo en el Perú. Llegaron unos videos, la gente corroborará si es real o no, se veía real, había una persona comentando y estaba llegando esta gente del servicio de salud con militares con ametralladoras a las casas de las personas, señores. Ahí salió elegido un comunista, ¿o no, Roberto? De todas maneras, y que vendía libertad para su pueblo, dignidad, unas palabras que creo que las hemos escuchado en Chile ya multiplicado por 1 millón y en otras partes inclusive Parece, más, se parece que de sí. la famosa, ¿te acuerdas de la famosa dignidad, la libertad, todas esas Sí, altisonancias que yo le me llamo, suena un que, poco. que suenan tan bonitas y al final terminan, como lo que decías tú antes de ello, parece a la Biblia cuando dice en Corintios 11, cuando dice, bueno, y no es de esperarse algo distinto si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, dice, para engañar a la gente. Mm. Entonces, se disfrazan estos tipos de ovejas y son lobos y es cosa
de ver la trayectoria que tienen antes de entrar al sillón presidencial, y además de ver que son miembros de una secta religiosa, como bien dice el señor Villegas por ahí, que en realidad no es un partido político, que es un credo, es un dogma, que no tiene cabida para ningún otro dogma. O sea, cuando ya están en el poder, botan todas las banderitas de colores a la basura o las queman, y empieza el asunto de verdad, lo que realmente vienen a hacer, que es ya realmente a punta de metralleta. El que piensa distinto se le hace cambiar de opinión, no te preocupes. Claro, claro. Bueno, sin ir más lejos, hemos visto muchos ejemplos de eso, y yo no sé cómo mucha gente tampoco se ha dado cuenta de... ¿Te acuerdas cuando empezó el tema que mal llamado estallido social? Pero ¿te acuerdas cuando comenzó todo esto de que mucha gente se levantó, según ellos, de manera espontánea? Es evidente que hay que protestar por las cosas que están mal. Yo no tengo ningún reparo con eso, pero entiéndanme, yo venía estudiando este tema hace mucho antes, y de hecho mi canal fue el primero en reportar los movimientos extraños de tropas que había en Latinoamérica en ese tiempo. Lo hicimos incluso con un amigo que era ex militar venezolano, y él advirtió. Después se hizo un video donde se habló de la invasión chavista a Chile, antes de que pasara el tema del famoso estallido. Entonces, se utilizó mucha gente que tenía demandas completamente justificables, de las cuales yo muchas de ellas adhiero, por lo demás. Pero aquí había un guante, ¿cierto? Había un guante invisible que pocos lo podíamos ver. Y mira cómo terminó esto, po. La gente decía, ¿te acuerdas que al principio no había ningún tipo de bandera del Partido Comunista ni nada? Era todo muy para mostrar la espontaneidad, esta cosa de las revoluciones sin líderes, las leaderless revolutions que se dan, y donde no tienes con quién conversar o llegar a acuerdo con nadie, porque es un movimiento completamente orgánico, pero que sin embargo está siendo movido por grupos de la sociedad civil 2.0, como lo vimos en un documental también que salió aquí en el canal. Una serie de grupos muy bien organizados, todos que adhieren a esta agenda global, financiados desde afuera, que no tienen nada que ver con Chile. Y mira cómo terminamos. Terminamos con un candidato comunista a la presidencia de Chile que por primera vez tiene una posibilidad mucho más allá de lo que tuvieron antes cualquier otro candidato comunista. Entonces, ¿ustedes todavía creen que esto es espontáneo? Porque al final toda esa gente está detrás de la candidatura de Gabriel Boric. Si eso es una realidad. La misma gente que estaba moviendo todo esto en las calles, mucha de esa gente, vuelvo a dejar afuera a la gente que fue simplemente porque quería protestar, y a lo mejor fue un poco incauta porque no se daba cuenta todo lo que se estaba tejiendo atrás, que muchos sí lo vimos, pero ¿en qué terminamos? En esto terminó. Nueva constitución, con un poder tremendo de Venezuela sobre Chile, del comunismo internacional, que además es utilizado por las Naciones Unidas justamente para poder desestabilizar el resto de Latinoamérica. Por eso hay mucha gente que da risa. No sé si has visto algunos videos de algunos venezolanos que dicen, no, por fin Maduro se va a ir a la cosa de los derechos humanos. La ONU nos va a venir a ayudar. Al final le van a dar trabajo, como siempre tienden a hacer en la organización de las Naciones, entre comillas, unidas, que en realidad es un supergobierno totalitario que no tiene otra finalidad que hacerse de más y más poder hasta engordar mórbidamente y darle trabajo a todos sus operadores que se han ganado medallas por traicionar a sus naciones, si no es otra cosa, que la mayoría han por error casual asesinado personas por descuido, fue casual. Sí, claro. Siempre pasa lo mismo. Bueno, y ahora... Y ahí están... perdona, sí, dale nomás. Oye, no, te iba a decir que la ONU es como un equipo de élite de esos de jugadores retirados pero del mal, que terminan como clasificando a los que se ganan el premio del premio, porque ahí trabajan operadores de George Soros, trabaja gente que fue funcionaria de Planet Parenthood, la misma señora
Sor Bachelet, le vamos a decir ahora. Que a todo esto fue a hacer campaña a Chile. Y esa, mira, ahí tienes otra, mira, ahí tienes otra prueba irrefutable, pero irrefutable, porque todo está en estos tiempos para que la gente lo pueda ver con sus propios ojos. Está todo ahí. Está todo ahí. Es una prueba irrefutable de que el señor Boric pertenece y es un protegido, como dijo una ex profesora de él, un protegido de la élite. Un protegido de la élite. ¿Por qué viene una representante de la élite internacional, representando los poderes más importantes del mundo, a tratar de asegurarse de que, a darle el apoyo, ¿cierto? Un espaldarazo, un apoyo al candidato de ellos, de la élite? Pero sin embargo, amigo mío, todavía hay gente que piensa que el comunismo se trata simplemente de solucionarle el problema a los pobres, como piensan incluso muchos jóvenes hoy día, que uno habla y te dicen, y tú vas a votar por Boric, me imagino, y te dicen, sí, es que yo creo que él va a solucionar los problemas, esas demandas que quedaron del famoso estallido social, de donde nació toda esta cosa de la lista del pueblo y todo lo demás. Entonces imagínate. Es que sabes que ya no hay ni por dónde pescarle el ángulo. Tú sabes, amigo mío, que yo me dediqué más de 10 años de tiempo, digamos, a la selección profesional de personal. Yo llegué a hacer selección de cientos y cientos de personas por día. Me volví experto en recursos humanos trabajando en eso. Y si tú me lo preguntaras, aunque sea ya, saquemos de lado el tipo que está protegido por la élite, que es terrible, que está todo el azufre del mal está del lado de él y que más encima tiene una conducta psiquiátrica total, deplorable, asquerosa. Pero ya por último, por el lado de análisis curricular, análisis de competencia, análisis de probidad, análisis de salud mental, no hay por dónde, o sea, es una cosa, y ni hablar de las personas que están detrás de él, que por algo no ponen la cara, porque saben que ya es como elegir el payaso de la película It, ya me llega a dar miedo pensarlo siquiera, pero, claro. pero realmente es una cosa de terror que la gente esté tan ciega, pensando en la altisonancia, como yo siempre insisto en decirle, que son estos discursos de que vamos a repartir la torta de los ricos entre todos, y que a la gente la seduce mucho la idea de que llueva dinero. Me recuerda esa película antigua de Batman donde salía Jack Nicholson, donde tiraba dólares de un globo aerostático y después de que la gente los empezaba a recoger, les tiraba ácido. Me recuerda y la gente se tiraba de cabeza a recoger los billetes y el guasón les tiraba ácido. Me recuerda exactamente a eso. Y es muy triste porque las personas que sabemos de esto, que hemos trabajado un poquitito tal vez en política y en selección de personal, y que más encima el caso mío que trabajo en salud mental, me encuentro increíble, honestamente, que la gente no se dé cuenta que el tipo dentro de sí, es cosa de verlo reírse, está que explota dentro de su persona, o sea, tiene un caos terrible y es muy parecido a, guardando las proporciones, por supuesto, de inferioridad intelectual a sus predecesores de la Unión Soviética y todos estos tipos que eran todos gallos súper desequilibrados, con la famosa triada oscura, ¿no es cierto?, que es muy conocida, que es el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, que comparten esta triada oscura, y todos los psicópatas que han estado ¿por qué siempre terminan en la cabeza del Partido Comunista a lo largo de toda la historia? Personas que son de la triada oscura, narcisistas, psicópatas y maquiavélicos. Siempre es lo mismo, y este tipo... la forma en que se ríe, la forma en que miente descaradamente, pero es una cosa realmente que se nota que ni siquiera no está bien, sino que creo que podría ser analizado y estudiado por décadas. Es impresionante. Eso que dices tú es realmente... Yo no sé si impresiona más, como dices tú, no sé si impresiona más la actitud de él o que haya gente que lo siga. Él hace un esfuerzo. ¿Cómo podríamos...? A ver, hablemos un poquito vamos a sacar estamos aquí en el podcast de Contracultura y vamos a sacar un poco... Queremos que se sientan como el sillón de su casa, una conversación aquí entre amigos, tratando de analizar un poco lo que está pasando. Vamos a sacar un poco la faceta de psicólogo de Roberto. Da la impresión de que él está... Corrígeme si estoy equivocado o no, pero ¿cómo lo interpretas tú? Da la impresión de que él está, me refiero al candidato Gabriel Boric,
que está conteniéndose todo el rato. Nunca tú lo ves relajado, siempre está en una actitud, como decías tú, a punto de explotar. Y se nota que él está haciendo un esfuerzo muy grande por mantenerse compuesto, por guardar una compostura que no le es natural en absoluto, porque no se nota en nada. ¿Cómo ves eso tú y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si se le arrancan los caballos, como dicen en el campo? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Es tan así o tienes una opinión diferente? Roberto. Bueno, mira, amigo, yo creo que, como dicen los expertos, dentro de los cuales me gustaría incluirme humildemente, los psicópatas imitan los sentimientos, impostan emociones y no tienen ningún tipo de culpa, ni de pudor, ni de nada, porque esas cosas en su estructura cerebral no funcionan igual. Los expertos como Hatzik dicen que tienen una especie de hambre predatoria, le llaman los expertos, en las cuales cuando ya no necesitan seguir fingiendo, como pasó en el caso de otro presidente de Chile que prefiero no decir el nombre, cuando ya se les cae la máscara, digamos, dejan rienda suelta a todo lo que tengan que hacer para cumplir sus sueños narcisistas, maquiavélicos y psicopáticos, los cuales en general obedecen simplemente a sus propios deseos personales y sus propias agendas y no tienen nada que ver con las necesidades de los demás, porque los demás no les importan. Eso es lo que la gente tiene que entender, que lo que configura esencialmente una persona como esta es que los demás no le importan. Y eso puede significar fingir, hacerle daño a los demás, esconder víctimas de errores que ellos cometieron en el pasado, de abuso, de estupro, lo que sea, porque no les importa realmente el hecho de que se dude de ellos ni nada. Lo que les importa en el fondo es lograr su agenda. Bien dijimos en alguna ocasión, me recuerdo cuando conversábamos, que finalmente lo que define este tipo de personas es que todo y todos son vehículos para el logro de sus propias metas egoístas y malvadas en general. Exactamente, sí recuerdo ese programa que hicimos juntos de ponerología política, donde analizábamos justamente los perfiles psicológicos de algunos gobernantes basados en este estudio que había hecho este polaco, si mal no recuerdo. Sí, sí. ¿Qué podría pasar? O sea, es real entonces, cuando tú lo ves en cámara, en los debates, siempre él se está reprimiendo. ¿Por qué se reprime tanto? ¿Por qué esa constante es por ocultar por fingir emociones, como decías tú? ¿Simplemente es eso? Emociones que no claro, tienen. De todas maneras, ellos tienen siempre equipos de personas, y algunos inclusive son colegas míos que tienen las herramientas para poderlo adiestrar, entrenar, para que él actúe, imposte ciertas emociones para generar empatía en la gente, que la gente piensa, mira, él tenía el pelo largo igual que yo, mira, él se ríe de esta broma igual que yo, usa una palabra coloquial igual que la mía. Eso está todo pauteado. Eso la gente debería saber a estas alturas, igual como ¿Cómo es eso? A ver, sucede expliquémosle un poco a los amigos que nos están escuchando a su casa a estas horas de la noche. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es ese entrenamiento? Porque mucha gente pensará que a lo mejor no hay un entrenamiento. A lo mejor mucha gente piensa que podrían haber consejos, algún tipo de coaching, no sé. ¿Cómo es ese entrenamiento que se hace a veces a los políticos para que la gente también pueda tener una visión mucho más allá de lo que ve simplemente en una cámara? Es que te puedes fijar, por ejemplo, en muchas cosas que él muestra. Por ejemplo, una cosa que suele siempre acusar a las personas que están mintiendo es una característica que pueden googlear los amigos, que se llama la sonrisa Duquesne, que se escribe Duchenne, que activa, se nota por las musculaturas del rostro que se activan cuando una persona se ríe de forma visca, que se llama una sonrisa visca, o sea, una sonrisa falsa impostada. Y todo tipo de palabras que él ha ido mutando a lo largo del tiempo, que se nota que son adiestramientos a respuestas, son como estos remates que hacen los humoristas cuando en los debates a veces la contraparte lo pilla con algo y él sabe exacerbar ciertas emociones en la audiencia, manipulándolas, impostando para que la gente pierda el foco sobre lo racional y se
exacerben emocionalmente. Él es experto en eso y se nota que ha habido mucho, como decimos en Chile, paño cortado, o sea que ha recibido adiestramiento de lo que se llama programación neurolingüística. Es evidentemente uno lo ve como experto y se da cuenta inmediato que está entrenado en programación neurolingüística. No es experto, por supuesto, pero simplemente por el medio de la repetición y el adiestramiento de muchas veces repetir. Mira, cuando te digan esto, reacciona así y lleva el foco de la audiencia a tal emoción. Por ejemplo, Pongamos un ejemplo para esta... poder entenderlo. Pongamos un ejemplo. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, que tú te sientas exacerbado emocionalmente, tengo que saber qué cosas en tu pasado a lo mejor pueden llegar a hacer que tú te exacerbes mucho. En el caso de él, siempre utiliza la palabra que no se puede decir acá, pero que está referida al tío Adolfo. Por ejemplo, tú eres un seguidor del tío Adolfo. Y eso inmediatamente hace que la gente se le despierte por asociación. Él entonces cree en el genocidio, es asesino, es malo, es racista, es clasista. Entonces él sabe cuando lo pillan con las mentiras y las inconsistencias masivas que tiene, porque miente, sabes que realmente el otro día leí un tuit, me parece que, no sé si fue la doctora Cordero, pero alguien dijo, me impresiona si es que este tipo realmente en algún momento dice la verdad, aunque sea en algún minuto, porque realmente es increíble que miente tan compulsivamente y la gente no se da cuenta. Claro, porque él siempre hace estos cazabobos de hacer menciones a cosas que son proclives a generar exacerbación emocional en la audiencia para que la gente se active emocionalmente, porque cuando pasa eso, la gente está activado su sistema límbico y razonan menos en ese momento. El filtro cognitivo es más bajo y el filtro emocional está mucho más proclive. Ahí se transforman en ese ejército reptiliano que vimos en el programa anterior. Para los que no lo han visto, se los recomendamos, está por ahí. Se llama Existe realmente un ejército reptiliano. No tiene nada que ver con esa cosa de los extraterrestres, sino que con el uso del sistema límbico, el cerebro reptiliano, sí, que tiene que ver más con el tema de los instintos, de las emociones, etcétera. Entonces, justamente se trata de poder activar eso para que la gente, en vez de pensar racionalmente, reaccione simplemente a un estímulo y se active esta manera que sirve para desenvolverse en el medio ambiente. Es casi un método de defensa, como nos explicabas tú. Es un método de defensa tan antiguo que por ende se llama reptiliano, porque lo compartimos hasta con los reptiles más antiguos, ese sistema, esa parte cerebral que está en las demás bestias. Y cuando pensamos de esa forma, cuando somos manipulados a exacerbar el funcionamiento de la visceralidad emocional, en ese momento nos reducimos al nivel de las bestias, porque el raciocinio pasa ni siquiera a segundo, sino a tercer plano, porque primero viene el cerebro reptiliano, después la reacción fisiológica, que es el cerebro mamífero, ¿no es cierto? Y el raciocinio viene después, y a veces ni siquiera viene. Entonces él todo el tiempo está suscitando la emoción barata, que le llaman por ahí, o la emoción impostada, para que la persona en el fondo, en vez de ver que él está mintiendo y que fue pillado en una mentira y en una inconsistencia, y en que no maneja lo más mínimo de datos, ni de cifras, ni de destrezas y perezas técnicas para el cargo, él siempre se trata de exacerbar diciendo cosas que apelan al emocional. Yo, por ejemplo, cuando dice, yo conocí el otro día una señora que le faltaba un diente y me dio pena y la abracé. ¿Qué está haciendo ahí? Está desviando el tema para que la gente piense que él también es humano y trate de suscitar empatía en las personas e impostar que él siente una emoción que realmente no siente. Porque una persona que se ríe al disfrutar que hayan cometido un homicidio hacia un contendor de él, que en este caso es el senador asesinado Jaime Guzmán, una persona normal no puede disfrutar del homicidio de una persona. Eso es absolutamente patológico. Y él, si por favor alguien ve el video, véanlo bien. Él cuando se ríe ahí versus cuando se ríe impostadamente con la sonrisa Duquel, que es la sonrisa falsa, que activa ciertos músculos y es fácil de notar, versus la sonrisa real, que si te fijas, para decirlo en fácil para los amigos que lo entiendan, cuando una persona se ríe de verdad, se activan los músculos que generan las arrugas patas de gallo, que le llaman, al lado de los ojos, y se arruga la cara, se contrae un poco más. En cambio, cuando la sonrisa es falsa e impostada, o visca, que se llama, la sonrisa Duquén, es una sonrisa que llega a dar miedo, como la sonrisa de It, el payaso asesino de Pennywise, de Chucky, no sé. Es una cosa completamente de terror.
Y uno se Claro. puede dar cuenta. Yo estuve analizando cuadro a cuadro los videos de los debates y realmente me daba miedo. Yo lo estaba viendo con mi señora y unos amigos y estaban impactados. Me decían, oye, ¿pero qué es eso? Y fíjate que cuando no se ve esa sonrisa, cuando realmente se nota una sonrisa de disfrute nirvanesco, es cuando él se ríe de la polera o la remera que muestra al senador Jaime Guzmán con un tiro de un disparo en la sien, en la cabeza, muerto, y él se ríe de una forma honesta en ese momento. O sea, disfruta la muerte de un ser humano que piensa distinto que él, lo cual prueba que él es parte íntegra y maravilloso representante de la gente que ha asesinado millones y millones y millones de seres humanos para el logro de cosas que nosotros acá podríamos ahondar en algún programa, pero sería muy largo ahora. ¿Cuál es el fin real que persigue el comunismo? Porque no es lo que todos creen. Nadie sabe realmente ni ha estudiado lo suficiente la raíz de esto para saber que esto fue generado en las logias masónicas. Esa es la realidad. No sé por qué es tan tabú. Me imagino que es porque los medios de comunicación están controlados por ellos mismos y el que pone el dinero pone la música, como dicen. Pero es increíble que este tipo en el fondo no fue elegido por azar, fue elegido precisamente por su desequilibrio y por su pasado delictual y muchas otras cosas. O sea, cuando uno es psicólogo, uno sabe que los antecedentes delictuales a temprana edad son predictores de que la persona después va a tener rasgos antisociales o psicopáticos. Y este tipo ha mostrado tener todo un despliegue de esas características y ahora que ya lo tienen arriba no queda otra que seguir poniéndole vuelo a la carreta para que entre el poder rápido, miente todo lo que tengas que mentir. Si total al final la gente se casa con los discursos, con las frases marqueteras que ellos, los guionistas, los programadores neurolingüísticos que le están ayudando, tiene que repetir y repetir y repetir y repetir, ¿no es cierto? Para que la gente le quede en la retina que él va a repartir dinero, amor y que vamos a cantar con Kumbaya alrededor de una fogata, que vamos a ser todos iguales y todas esas mentiras. Exacto. ¿Qué pasa cuando en una personalidad, por ejemplo, como la de él, otra cosa que podría llamar la atención a todo esto, antes de hacerte esa pregunta, Sí. bueno, son muchos los profesionales de salud mental en Chile. Algunos incluso han mandado cartas hasta los medios de comunicación que están advirtiendo sobre la personalidad de esta persona, que sería evidentemente un peligro, porque no es una persona estable emocionalmente y eso lo nota cualquier persona con dos dedos de frente. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona se postula a un cargo como este, un cargo tan alto, y sabe además que no, porque él sabe que no tiene las competencias para el cargo? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de esa persona? ¿Hay algún rasgo que podamos definir ahí? ¿Algo que podamos profundizar? Porque a mí me daría vergüenza y a mucha gente le daría vergüenza. A mucha gente diría simplemente: yo no me siento preparado para esto, y ni siquiera pensarían en hacer este tipo de show. ¿Qué es lo que pasa en una persona que además no tiene ningún tipo de preparación y aún así quiere dirigir los destinos de todo un país? Sí, mira, justo tengo algo para no solamente ser tan autorreferente y tengo una frase del psiquiatra experto en este tema que se llama Scott Peck y en su libro People of the Lie, Gente de la Mentira, que habla justamente de los psicópatas en el poder, dice lo siguiente, dice: una persona malvada es alguien que no está dispuesto a admitir ningún error, ni tampoco tratar de enmendarse jamás. Tampoco a darse a entender a sí mismo. Es demasiado doloroso y innecesario. Las personas verdaderamente malvadas, por otro lado, evitan activamente extenderse en lugar de hacerlo pasivamente. Tomarán cualquier medida en su poder para proteger su propia pereza, para preservar la integridad de su yo enfermizo y parasitar de los demás. En lugar de nutrir a otros, en realidad los destruirán por esta causa. Si es necesario, incluso matarán para escapar del dolor de su propio crecimiento espiritual. Como la integridad de su ser enfermo se ve amenazada por la salud espiritual de quienes lo rodean, buscarán por todos los medios aplastar y demoler la salud espiritual de quien pueda tenerla cerca de ellos. Scott Peck, libro People of Lie, que habla de esto Mira, específicamente. ¿qué pasa? Yo esto es algo que lo he meditado mucho, yo tengo una respuesta a esto, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué pasa con esta gente que se sumerge en odiar al otro, que en el fondo se tragan toda esta propaganda,
y terminan Sí, haciéndose un acólito de esta secta y sí, terminan odiando, deseándole el mal a las otras personas, tratando de quitarles su propiedad, tratando de irrumpir en sus hogares, quitarle a sus hijos, quitarles las libertades a las otras personas. Bueno, y todo lo que hacen los comunistas, porque eso es lo que hacen. ¿Qué les sí. produce a ellos, qué les pasa a ellos, crees tú, cuando están frente a una persona normal? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, justamente si te fijas un poquito aquí lo describía Scott Peck, que decían que cuando había una persona equilibrada, balanceada, que era feliz, estable, próspera, y aunque tuviera poco o nada, porque en realidad si te fijas ellos, acá en Ucrania había una gran pobreza en ese tiempo, no era un país muy rico y ellos los Claro que sí. destruían porque les daba mucha rabia que ellos eran felices con lo que tenían, que eran apegados a las reglas espirituales cristianas y que tenían vidas humildes, pero vidas prósperas trabajando la tierra. Y ellos partieron asesinando a los campesinos, todo lo contrario de lo que vendían. En realidad es muy parecido a lo que sucede, como hablamos el otro día, en películas que lo grafican bien como Star Wars. La oscuridad siempre va a tener temor y repudio de la luz. Eso es algo, amigo mío, que han estudiado tanto psiquiatras como personas religiosas, que se llama protervia. La protervia es cuando la gente cruza ya, se les da vuelta la barca, digamos, del Ujú, bien y ya se cayeron al agua del mal, al océano de la oscuridad, ujú. empiezan a tener una obstinación progresiva de maldad y perversidad. Es definido en los diccionarios a veces como un orgullo insolente, obstinado y una arrogancia iracunda que conduce hacia la perdición, porque va increciendo, como dicen por ahí. Ya no me genera impacto el dolor que le hice a una persona X, sino que tiene que ir creciendo en el octanaje eh, de la transgresión hacia los demás para poder seguir sintiéndose vivos. Es una cosa que es muy difícil de entender para las personas y por eso que muchos psiquiatras lo grafican como depredadores o como predadores, porque empiezan a, ya no comen no matan por comer, por decirlo como un animal cualquiera que es cazador, sino que necesitan depredar, que es otra cosa. Y cuando ven a gente feliz, por supuesto que les recuerda lo que ellos dejaron ya varias esquinas, varios kilómetros y varios parajes, varias estaciones atrás. Y por supuesto que lo que tratan de hacer es de destruir todo lo que les recuerde la profunda traición que han llevado a sus almas y a sus personas. Recuerden, amigos, la palabra protervia, tienen que aprender de eso. Cuando uno se va al mal y uno cruza demasiadas líneas, es lo que grafican los expertos en psiquiatría forense cuando entrevistan asesinos y dicen, cuando maté a una persona después no podía parar y ya mataba con un ritual y después el ritual era más y más grande y necesitaba que la frecuencia fuera cada vez más pequeña, o sea, más repeticiones de la transgresión, de eliminar a la vida de otra persona. Entonces, más o menos es un poco eso lo que tiende a suceder. Lo que se puede esperar de una persona así es que va a ir subiendo, subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando la gente ya lo vea en su versión Darth Vader, digamos, máxima, van a arrepentirse. Van a No arrepentirse me cabe porque la eso va a menor, significar, eso no me cabe la menor duda. Yo estoy acostumbrado a ver arrepentidos ya cuando uno a veces le dice, la gente o advierte, cuánta gente, con lo que pasó en Chile, por ejemplo, no estoy hablando de mí, muchísima gente advirtió y era cosa de tiempo empezar a ver los arrepentidos. Y ha pasado así, exacto, porque hay cosas que son demasiado evidentes. Y si ustedes se fijan en la descripción que está haciendo Roberto, llevémosla al macro, llevémosla a la secta, al conglomerado de personas que siguen este culto, porque esto es un culto al final, es un culto de la muerte y de la oscuridad, eso es lo que exacto. es, de las tinieblas. Y sin ponerme ni siquiera religioso, pero eso, es decir, le ponemos una definición a lo que ha sido el comunismo a lo largo de la historia, bueno, ha sido justamente eso. Y todos sus derivados, incluso el fascismo y todo ese tipo de cosas, todos sus derivados, todos los totalitarismos en general. Pero si vemos el comportamiento de la manada, vemos eso, nos podemos transportar al relato que tú nos leíste al principio del programa. Ese es el comportamiento de la manada, de una manada de gente como esta. De todas Está, maneras. está Y por eso clarísimo. O buscan, sea, aquí no hay nada más que está clarísimo. sí, sí, Clarísimo. de todas maneras. Como el agua.
De todas maneras, y como tú sabes que yo soy creyente todavía, por una razón que yo obviamente en mi pequeña mente humana no puedo entender, todavía tenemos la oportunidad de ejercer acciones que puedan prever de este mal a nuestra linda tierra, que todavía tiene la oportunidad de ser un faro, no solamente para los hermanos latinoamericanos, con los cuales tenemos que hacer un proyecto común en el futuro, pero eso no puede hacerse si Chile se convierte en Mordor. No, no podemos hacer eso. No podemos Ahora, permitir que Chile se convierta en Mordor. exacto. Ahora hay gente que está cansada de la política. Yo mismo, por ejemplo, yo prácticamente yo no iría Yo a también. votar, ponte tú. Tú también. Pero sé que tengo que ir a votar por lo mismo, porque sé lo que está en juego en este caso y sé que necesitamos ganar tiempo. Y veamos Cast al otro lado. Por ejemplo, si en esos mismos debates donde acabamos de ser bastante críticos con Boric, ¿qué pasa con Cast? Sí. ¿Cómo lo ves a Cast tú? Comparándolo con Boric, ¿qué sería? ¿Qué sería Cast al Bueno, lado de Boric? siendo honesto, totalmente, Kast es un político profesional, pero al mismo tiempo uno no puede mirar unifactorialmente a las personas. Por supuesto que los políticos tienen ciertas características de personalidad, son flexibles con algunas cosas que uno en su vida particular tal vez no lo puede, se puede dar el lujo de no serlo. Pero también veamos las cosas desde una perspectiva más humana. El tipo es un hombre de familia. Un hombre no es el mismo, tú que eres padre, mi querido amigo, yo que tengo relaciones similares. Sabemos que una persona que tiene 9 hijos no puede tener la misma perspectiva que una persona que nunca ha generado ni ha tenido un empleo. No me cabe la Una menor persona duda, que ha claro. dado... Con 9 no me lo pueden imaginar, claro. No me lo puedo ni imaginar la perspectiva Imagínate, que tienen, claro. imagínate, y las personas que sabemos un poco y que nos fijamos en los factores que están detrás de las personas, que es mi pasión por algo que me dedica a lo que me dedico, él siempre se levantó en la madrugada a prepararle el desayuno a los 9 hijos, trataba de no despertar a la esposa. O sea, hay factores humanos que hacen inmediatamente intuir que el tipo, sea como sea político o no lo sea, tiene presencia de rasgos humanos, interés por los demás. Eso al tiro te muestra empatía, compromiso, disciplina, respeto. Hay una serie de cosas y la gente me llega a dar pena porque estos otros tipos, como están con estos ingenieros sociales o programadores neurolingüísticos en su estructura, digamos, de marketing, estamos hablando del comunismo y en este caso del candidato Boric y de los, no sé, la familia Adams que tiene atrás del Partido Comunista, que son, no sé cuál de todos es más raro, no sé, ahí tenemos para un siglo de psiquiatría, por lo menos estudiar ahí cada caso. Seguro. Entonces, el tipo en el fondo muestra que es consistente. Ahora, puede que digan que es fome, pueden que digan que es muy acartonado, que el tipo tiene 2 pies izquierdos para bailar, pero ¿desde cuándo esos son criterios de inclusión? Oye, el otro día veía que estaban peleando en Twitter y en Bueno, Facebook hay diciendo, gente que yo voy vota a... por el más simpático, o sea, una gran cantidad de gente vota y hay otros que incluso porque tiene más carisma. Y gente sin ningún carisma, o sea, se perdió hasta el concepto de entender lo que era el carisma. Imagínate que decían que Bachelet, ¿te acuerdas? Esa cosa que se instaló en el inconsciente colectivo de que Bachelet era carismática. Pero ¿cuándo ha sido carismática? Sí, exactamente. Nunca. Lo que pasa es que nuestros cánones ya de carisma son tan bajos y tan rascas, tan pencas, que hasta eso es carismático. Cuando dio un discurso, ¿tú recuerdas algún discurso que va a pasar en la historia de Bachelet, por ejemplo? Un solo discurso donde moviera a la gente, donde despertara, no sé, que uno llorara, que el otro le pasaran cosas. Ni un discurso. Era carismática, te dicen. Es que utiliza ella utilizaba las mismas estrategias de Boric y se nota que él está asesorado por el mismo azufre que tiene esta gente, que tiene esa tendencia a impostar emociones que suscitan rápidamente emociones en el otro. Por ejemplo, yo te digo, el otro día estuve en, no sé, en tal barrio y el caballero me pasó una manzana y yo la partí en dos y le di a otro un niño pobre al lado porque en el fondo hay que ser bueno. Y la gente con esas cosas no tiene la defensa mental para no darse cuenta que esto es todo pauteado, todo guioneado. Y a lo que quiero llegar con eso es que la gente tiene que aprender una gran cosa que a mí me enseñaron de muy chiquitito,
que todavía recuerdo y siempre la trato de reproducir, que hay una tremenda diferencia entre la simpatía, lo que es la simpatía, que es caer bien, estratégicamente hacer cosas para caer bien, que la empatía, que me importa realmente el otro, Eso es clave. sin necesidad de lamerle los calcetines ni limpiarle los pies con la Y lengua, ponerle caritas sino estúpidas, claro. y ponerle caritas estúpidas, no prometerle cosas que no le puedo cumplir, porque por una cosa valórica, una persona decente nunca va a hacer eso. Exacto. En cambio, una persona inmoral, que no tiene norte moral, que es psicopática, que es falsa, egocéntrica, superficial, arrogante, insensible, grandilocuente, y generalmente locuaz, porque les ayudan a ser locuaces por medio de ingeniería social, promete lo que sea, le da lo mismo, porque él sabe que una vez que llega al poder, adiós, no te conozco. Claro. Así que, bueno, Volvamos a Cast. Volvamos a Cast sí. para tratar de equilibrar esta cosa, porque por el otro lado definitivamente hay mucho que decir. Pues sí, ¿para qué estamos con cosas? La empatía de él es real. A mí también me da la sensación de que él es empático, totalmente. O sea, tiene esa, a lo mejor, claro, es fome, es un poco nerd, en algunas cosas que a uno le gustaría que fuera más rápido, más despierto, más anticipativo. No es muy de anticiparse mucho, me da la impresión. Es más bien reaccionario, es más espontáneo. Más espontáneo y reacciona. Muchas cosas él podría haber sacado mucho más provecho. Si se hubiese anticipado un poco a cosas que eran evidentes que iban a suceder. Pero es más bien reaccionario, llega como tarde me da la impresión a mí. Fíjate que sí, pero yo una vez le pregunté a un conocido que tengo, que es de alta confianza, que trabaja en el equipo de él, y le pregunté, le dije lo mismo que tú me dijiste, y él me dijo, lo que pasa es que siempre que nosotros le decimos a José Antonio eso, él dice que a él le gusta ser espontáneo y que prefiere las consecuencias de ser espontáneo para que la gente no lo sienta impostado, porque él no es impostado. Él dice, yo prefiero ser como soy. Y si caigo mal o caigo bien, que las cosas sean como son, pero yo prefiero ganar siendo yo que andar impostando, andar actuando ahí una cosa completamente antinatural, desnaturalizada, actuada, sobreactuada. Él prefiere ser como es, y por eso de repente suele suceder que la contraparte, la izquierda, utiliza mucho los memes de él y todo, que se ríen de que de repente se desubica o dice bromas fome, aburridas, y es porque el tipo prefiere ser como es. Y eso me parece que, como yo cuando me entrenaron para estos procesos de selección larguísimos que hacía por muchos años, siempre nos enseñaron eso de la empatía versus la simpatía, y que era mucho más apreciable una persona que de repente tenía ciertas caídas por el nerviosismo, porque eso prueba que es auténtica. Y yo prefiero una persona que es auténtica porque me prueba que lo que él está transmitiendo y las pretensiones que él está tratando de transmitirme es muy altamente probable que va a hacer lo posible por cumplir, versus otra persona que me muestra que hay un equipo preparador de psicópatas detrás de él que le ayudan a impostar emociones que a todas luces lo son, y que tiene un guión que está todo pauteado, y que más encima le roba parte del programa al otro candidato con la intención, digamos, de cautivar su votante objetivo. Me parece una cosa que ¿qué me dirías tú si yo te presento a alguien así? Pues, ¿confiarías en él? Yo no, personalmente. A mí no me juntaría con alguien así. No quiero ni responder a esa pregunta. Sin comentarios. Claro. Oye, claro. ¿crees tú que porque ver a Cast, por ejemplo, y ver a Boric hay un mar que los separa? Es como que uno estuviera en Plutón y el otro estuviera en Marte. No sé, la diferencia es muy grande. Uno representa, bueno, lo que tú decías, la familia, los valores a lo mejor de nuestros abuelos, que hoy día hablamos que todo eso se ha transformado. Y la izquierda ha hecho este meme dentro de esta guerra memética y de que eso es extrema derecha. O sea, usted para sobrevivir va a tener que ser si usted quiere sobrevivir, también va a tener que ser de extrema derecha en un rato más. Si seguimos así, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Solamente por el hecho de querer seguir sobreviviendo. Eso va a ser considerado prácticamente ser de extrema derecha. Pero están prácticamente en un universo completamente muy separados. Muy separados. Yo creo, mi querido amigo, que el mal, en todas sus caras, desde lo que te puedes ir hasta la serpiente en el jardín del Edén, cuando engañaba a Adán y Eva diciéndoles que tenían que ser dioses, que se lo estaban embarrando, que lo estaban estafando y que tenían que hacer una rebelión inmediatamente, asimismo como la rebelión del cielo, y asimismo como funciona toda la gente perversa
como leíamos delante de estos psiquiatras expertos en este tema, que siempre utilizan las mismas armas. Si te fijas, aunque quieras ver como un libro de historietas la Biblia, me da lo mismo, es cosa tuya. Pero lo importante es que siempre se trasluce a través de toda manifestación cultural o religiosa o experiencial, que ellos suscitan el resentimiento, el odio. ¿Y qué es lo que hacen? Asocian a la contraparte con cosas que son demonizables. Por eso te decía, tratan de decir un montón de falacias. Este tipo tiene un montón de asociaciones con, digamos, con personas de origen israelí, digamos, ¿no es cierto? De raíz judía, y tiene las mejores relaciones con ellos, las mejores amistades, y al mismo tiempo absurdamente se le endosa que el tipo sea seguidor del tío Adolfo. Entonces, a lo que voy es que se tiene a las masas enardecidas en rabia, se les demoniza a la persona que tal vez, no digo que sea un gran salvador del mundo, pero sí digo que es una persona que parece decente, honesta, tal vez un poco fome, tal vez un poco aburrido para algunas otras personas, pero por lo menos da la certidumbre, la certeza, la estabilidad, por medio de que él dice, piensa y hace más o menos lo mismo habitualmente. Y se demoniza a la gente. Yo creo que se asocia de que él, por ejemplo, tiene dinero, es una mala persona, porque todas las personas que tienen dinero son ladrones, que esas son las mentiras que dice la izquierda. Y yo personalmente te digo, amigo, yo he tenido todo tipo de altibajos en mi vida. Un tiempo me dediqué así de cabeza a mi profesión, con los años que viví en Santiago, y tuve mucho dinero, después no tuve tanto, y te puedo decir que no todas las personas que les va bien son ladrones, creo que tú lo sabes perfectamente bien, pero se llega a estos reduccionismos, ¿no es cierto? Sí, Estas verdades fáciles. Es pura envidia, al final, sí, es pura envidia, sí. Lo que pasa es que una Es persona pura que está envidia. bien consigo mismo, por ejemplo, que está contenta haciendo lo que hace, podría estar limpiando los baños, haciendo cualquier cosa. Esa Claro, persona no está mirando lo que tiene el de al lado, a lo más, y mira con otra, tiene otra mirada para ver las cosas. Entonces, a lo más dirá, mira, este tiene el medio auto, la media casa, pero sabes que no es feliz. O mira cómo educó a sus exacto, hijos. La gente se fija en ese tipo, la gente inteligente y que tiene buen corazón se fija en ese tipo de cosas. Entonces puede estar limpiando los vidrios, exacto. y por eso todo trabajo es digno. Lo que pasa que en Latinoamérica en general el trabajo es mal visto. Por ejemplo, una Claro, persona, pero ¿cómo va a trabajar en eso? Yo me acuerdo durante mucho tiempo gente a veces incluso de la alta sociedad que comentaba, pero ¿cómo el niñito va a estar trabajando en esto? Cuando era el primer trabajo a veces exacto, de uno de los hijos de ellos. Entonces esas actitudes exacto. son una vergüenza, vengan del lado que vengan. Entonces, pero bueno, tema Sí, aparte. sí, es verdad. Es tema aparte y tienes toda la razón, ¿ah? Yo nunca he tenido eso porque yo, bueno, no es por ser autorreferente, pero de niño la primera vez que me dieron dinero, bueno, tú sabes que soy sureño, entonces me dijeron que tenía que picar 1,5 metros de leña si quería que me dieran un par de lucas. Y ahí estuve con el hacha, me corté, me pegué en los pies, me acuerdo la primera vez, pero tuve que aprender. Y aprendí de temprana edad entonces a asociar que el trabajo dignifica al hombre, sea cual sea ese trabajo, y eso creo que es una buena fuente de felicidad y de tranquilidad con uno mismo. Ese es Pero otro como punto bien tú clave. dices, Mm. sí, po, y además también, amigo mío, todos tenemos cerebro reptiliano, algunos más desarrollados lamentablemente, ya la lengua se les está separando en dos ya, eh, pero todos somos distintos, pero al mismo tiempo todos compartimos que todos tenemos un lado oscuro. Y lo que hace esta gente, tal vez con la gente que está menos preparada y tiene tal vez menos defensas intelectuales o no sabe todas las cosas que uno tuvo la fortuna de aprender, no tienen filtro para darse cuenta cuando está el mal metiéndoles el dedo en el cerebro reptiliano. Mira, ten rabia, rabia, rabia. Y eso es puro cerebro reptiliano. Ten rabia con él, mira qué rabia, mira la rabia, mira lo que tiene. Y tú no, mírate tú. Entonces acomplejan, por eso yo coloco Expropiale, el claro. ejemplo, Quítale, róbale, quémale, propia, expropiale, claro. Ahórcale, claro. claro, Persíguele, expropiese, expropiese. expropiese, claro. Claro, entonces es muy triste porque al final, si te fijas, el cerebro reptiliano está el miedo, los centros de castigo, de recompensa, de miedo y de huida, ¿no es cierto? Ajá. Y lo que hacen es apelar a esas emociones siempre. Decir, mira, si tú votas por ese malo que está ahí, te vas a quedar pobre, y ahí en el miedo, ¿no es cierto? Y le dices, pero si votas por mí, tú vas a tener casa, auto, energías renovables por todas partes, vas a tener un unicornio, un Pegaso, y vas a poder teletransportarte con el pensamiento. Claro. Entonces empiezan a producir primero
un ofrecimiento, un ofertón, digamos, de mentiras, por un lado, que le apela, digamos, al centro de recompensa de ese cerebro reptiliano, y la gente está así excitada, en serio, voy a poder hacerle un segundo piso a mi casa o un tercer Sí. piso, voy a poder cambiar el auto. Eso, Sí, pues sí, nosotros vamos a repartir la plata de claro, los ricos, de esos ladrones que te robaron todo. exacto, claro. Y eso explicaría a lo mejor Se creen Robin Hood. claro, Robin Hood al peor, porque la historia de Robin Hood es distinta, pero la verdadera, digo, creo que le robaban a los Claro, recaudadores de impuestos. Entonces, claro. eso podría explicar eso que estás diciendo tú a lo mejor por qué mucha gente joven lo sigue, que está más apegada a las emociones, tiene menos experiencia en la vida. ¿Cómo explicarías el fenómeno de la gente joven que se deja seducir por este tipo de ofertones, como dices tú? Lo que pasa es que tienes que pensar que la pobre generación de jóvenes, que algunos se están aprendiendo a levantar a los 20 años recién, digamos psicológicamente, han sido maltratados psicológicamente sin que se den cuenta, porque cuando tú endulzas la vida de un niño versus yo, que fui un hombre criado en el sur, que me hacían picar leña, entrar leña, pintar la casa, yo tenía que hacer todo tipo de cosas, amigo, para que me dieran 1.000 pesos, que en su tiempo era Claro, una fortuna, pero chuta. Me claro, tenía que pasar el verano entero tostándome bajo el sol con un tarro de pintura. claro. Eh, entonces, creo que cuando tú haces eso, que ahora se llama maltrato, eso, estás explotando al pobre niño, cómo se te ocurre, y todos sabemos las entidades del mal que están detrás de estos derechos del niño mal entendidos y mal ejecutados, se ha convertido los niños en niños de cristal, en niños débiles psicológicamente, que están, y esto fíjate que lo han estudiado los psicólogos, me tomaré la licencia a explicarlo rápido, ha descubierto que el cerebro de un adicto tiene una cosa muy sencilla. El cerebro del adicto es adicto al placer y alérgico al dolor. Por ende, se rige por el principio del placer inmediato, y el dolor subjetivo, que es el que viene por perder su vida y todo, no le importa. Lo que le importa es activar placer, 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 placer. Y los niños, los jóvenes, en el fondo, están siendo criados de esa forma. Usted, mijito, tiene que hacer lo que usted quiera, a la hora que usted quiera. Tiene que hacer lo que usted sienta. Si usted quiere ir a la escuela, va. Y si usted no quiere ir, no va. Y si el profesor le sube el tono, usted tiene que demandarle. Nosotros le vamos a ayudar. Y si tu papá se mete en tu Los educación, padres, denúncialo, porque claro. peor, Claro. peor, se va preso por maltratador el pobre hombre. Entonces, los padres andan con miedo, el niño se convierte en un dictador de temprana edad. Entonces, creo que eso genera, obviamente, que la persona sea más proclive a creer en los ofertones, ¿no es cierto? Que te ofrecen un montón de tipos de recompensas inmediatas. Satisfacción Vamos inmediata. a cantar Kumbaya, Sí. vamos a hacer todo hippie, bacán, pelo largo, y no va a haber más reglas en la sociedad, y los viejos que con camisa y corbata, chao, porque son fome, son dinosaurios. Son como este gallo Claro. medio vagoneta que había en la televisión chilena, que lo pueden buscar, que le decían el Chispa. Era un tipo Ya. inútil que en realidad no hacía nada, que lo único que hacía era decir que todo le parecía fome, malo, antiguo, y que él era cool, choro, y era un tipo que no tenía ninguna habilidad en realidad. Claro. Entonces, es un poco eso, yo creo. Han incitado, han moldeado el cerebro humano por medio de conquistar y robarse la cultura, como bien Gramsci quería, este ideólogo comunista, que para mí, cuando lo veo, es igual a la historia del pingüino. Yo leí la historia de Gramsci, es igual a la del pingüino de Batman de Tim Burton. Un tipo medio raro, sí, que nació en una situación medio adversa y nació con odio hacia la gente, y dijo: no, el comunismo no lo ganemos con balas, las balas vienen después. Primero infiltremos todo el aparataje cultural, Exacto. la religión, la educación, la televisión, el entretenimiento. Lograr la hegemonía. ¿Qué pasa? Claro. La hegemonía de su ideología del mal, que viene de la masonería más perversa. Entonces, lo que ha pasado es que han moldeado el cerebro, lo han convertido en arcilla, el pobre cerebro de los jóvenes, y que no tienen la preparación suficiente y se rigen por el principio del placer. Ellos quieren realmente tirar a los viejos, a los abuelitos, a todo el mundo una tremenda fogata y cantar Kumbaya alrededor, si eso es lo que quieren. Entonces, obviamente que un candidato que representa una cosa desgreñada, sin ninguna papa pelada, como decimos en Chile, sin ninguna cosa resuelta en su vida, sin ninguna meta lograda, sin ninguna competencia que él pueda dar cuenta que tiene, solamente su grandilocuencia y su capacidad de retórica falaz, sus mentiras, digamos, y su prepotencia, que la muestra en todo momento. Se nota que es una persona muy descontrolada, muy iracunda. O sea, lo que hizo con el Les periodista hace- ayer después del debate fue realmente una cosa, pero, claro, por o sea, supuesto. estalinista lo que hizo realmente.
Y acercarse al eso que no está en el periodista y poder. decirle y eso que no está en el poder y decirle que es un irresponsable por hacerle una pregunta. Entonces, ¿para qué se tira a candidato presidencial, po, weón? Pero Exacto. ahí tienes ¿Y otro para niño, qué? pero es un niño de cristal también, él. Porque ahí Completamente un niño demuestra engreído. exactamente lo que tú estás diciendo. Es un niño engreído que no tiene ningún tipo de capacidad ni de tolerancia ni siquiera para entender dónde está parado. Porque si yo me voy a parar y digo que voy a ofrecerle al país un programa de gobierno para dirigir los destinos de la nación, bueno, yo tengo que aceptar que me hagan preguntas, po. Pero la gente se está acostumbrando Por hace supuesto. rato a este tipo de chantas, ¿ah? Porque te acuerdas que Bachelet también decía paso. Cuando le hacían alguna pregunta y le incomodaba paso. Entonces, ¿para qué está para ahí? Eso es Sí, sí, por inaceptable. supuesto. Es inaceptable. Eso debería haber Sí, sido criticado con todas las fuerzas y no hubo un gran problema. Lo más se hicieron un par de tallas, lo típico, medio esa cosa media chacotera. Pero eso es un escándalo. O bueno, sea, ahí, no puede decir paso. O no puede ahí se ve decirle la gran irresponsable a un periodista por hacerle una pregunta. Claro, claro, de todas maneras. Y ahí se ve la inconsistencia de su tesis fundamental del comunismo, que en realidad son protegidos por las élites más poderosas y multimillonarias del mundo que Exactamente. quieren conquistar el mundo, hacer un único gobierno mundial con unas reglas pervertidas, completamente descarriladas. Y no lo digo porque no sea mi preferencia de cómo quiero vivir la vida, sino que llevan históricamente a la perdición. Son Sodoma y Gomorra total. Babilonia, no tengo idea. Entonces, estos tipos tienen a todo el mundo en el bolsillo, y a mí lo que más me impresiona ahora que me hiciste recuerdo del perfil de Boric es la sulfuración patológica totalmente cuando él hace sus pataletas cuando pierde el control. Y eso es muy propio de una persona enfermiza. Es como como Kim Jong-un, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta que él tiene esa cosa de las pataletas, que le dan pataletas y se pone a tirar misiles para todas partes? Ujú. Eh, es más o menos parecido en ese sentido, que se sulfura muy rápido, lo cual prueba que no tiene nada de tolerancia a la frustración, y eso es muy propio de la gente que no ha logrado nada en su vida. O tú te renuncias, amigo mío, a la primera cuando no te funciona algo. Yo creo que yo no. Claro, claro. Y eso es peligroso para una Uno persona está, que va a ejercer un cargo como ese. Es tremendamente peligroso. es que Es que, es que eso es lo que estoy tratando de defender como tesis en esta conversación, querido amigo, que si tú no puedes soportar la ligera, mínima presión de una pregunta a un periodista, imagínate la presión de ser presidente de una república que tiene, no sé, veintitantos millones de personas en su país. Imposible. Y en el, Imagínate y la en el, presión de y ser en el presidente. momento que estamos atravesando, pues imagínate lo que significa dejar que, ya sea eligiéndolo o no yendo a votar, que una persona como esta finalmente ocupe el cargo. O sea, yo creo que si llega a pasar algo como eso, que no creo que pase, pero mucha gente se va a arrepentir profundamente, profundamente. Porque Bueno, podemos, el silencio también termina siendo cómplice. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como dice por ahí el escrito aquel, las personas que no toman posición en los momentos decisivos de la humanidad se ganan los peores recovecos del infierno, porque en el fondo, en tiempos difíciles, cuando las cosas están en riesgo, la libertad tuya, mía, de nuestros hijos, de nuestros seres amados, de nuestro país, de nuestra comunidad humana, la persona que no toma posición por comodidad, por miedo, por no caerle mal al vecino, por lo que sea, después no puede andar llorando porque fue cómplice de estas serpientes que llegaron al poder. Esa es la Sí, claro. verdad. Y Entonces, que fueron ganando y si no te ganando y hacen... ganando espacio y ganando espacio y ya tienen prácticamente todos los espacios tomados. ¿Y Sí, qué quieren? Que sigan ganando claro. espacio. Sí, bueno, yo me recuerdo, y de hecho aquí justo la tenía la frase de un fraile que me cae muy bien, que se llama Reginald Garrigo, que dice: el respeto de todas las opiniones perversas y falsas no es más que una orgullosa negación del respeto debido a la verdad. Para amar sinceramente la verdad y el bien es necesario no tener ninguna simpatía por el error y el mal. Para amar verdaderamente al pecador y contribuir su salvación es menester detestar el mal que hay en él. No la persona, sino su mal, la mala conducta, la mala práctica. Y hacer algo al respecto. Porque el que no hace nada, después, que después llora sobre leche derramada, se merece ese llanto sobre la leche derramada porque no hiciste nada cuando podías haberlo hecho. Eh, es un deber
es un deber cívico, diría yo, y un deber humano, además, Bueno, somos de nosotros los que decencia. vivimos aquí en este planeta finalmente. Pues y como tenemos inteligencia y tenemos la capacidad de ser seres sociales, somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestros problemas, nuestra convivencia mundana, porque para eso nos dieron inteligencia, para eso nos dieron nuestra capacidad de relacionarnos y tantas cosas más. Sí, Pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y creo que eso exactamente. nos van a cobrar el Eh, día de mañana. Yo creo que el aspecto humano lo van a sí, cobrar. Van a decir, bueno, pero esto era de usted, pues señor. Lo otro es de Dios, pero ¿qué hizo usted? Porque eso está dentro de tus competencias como ser humano. Porque aquí no hay que mezclar todo tampoco, hay gente que mezcla todo. exactamente, eso no quiere decir que uno tiene que estar pasivo, todo lo contrario. En el caso mío, tú sabes cómo soy yo. Yo creo que la persona que se queda pasiva, en el fondo, bueno, se concibe a sí misma como ajena al mundo en el que está y renuncia a su responsabilidad, a su pequeño porcentaje de responsabilidad, que en sumatoria es tremendamente grande. Y cuando es una persona que utiliza las malas artes, que se vale de la mentira, de las estrategias más sucias, del engaño, que tiene algunas denuncias por distintos tipos de abuso, inclusive a personas más débiles, que en este caso físicamente son obviamente algunas veces las mujeres, personas que están pauteadas, que tienen un guión, que cambian de opinión y que tienen berrinches de rabia, de ira y salidas iracundas, sin aún tener el poder, que son capaces de reírse cuando alguien ha sido asesinado a sangre fría, aunque te guste o no te guste. Yo creo que eso son cosas que si las ignoras realmente, ¿qué está diciendo tu omisión, entre comillas, pecado de omisión? Tanto las cosas que tú haces definen quién tú eres, pero también las cosas que tú dejas de hacer. Exactamente. Bueno, este ha sido el programa de hoy aquí. Nos hemos sumergido en esta conversación con Roberto García, que nos acompaña hoy día desde Ucrania. Están pasando muchas cosas en Ucrania. A ver si hacemos un programa un día y nos cuentas un poco cómo es el Claro. clima que se respira ahí, solamente abriendo la ventana. Y un país que ha sido tan... yo creo que es bueno haber hecho este programa y que tú estés allá, porque estás en una tierra que tiene mucho que contar sobre la historia del comunismo y lo que fueron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que ya no son ni siquiera violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de una cosa, de una matanza, una cosa atroz Sí, que se generó y de todas maneras. fueron testigos muchos ucranianos y que hasta el día de hoy tienen esa memoria viva. Así que yo te quiero agradecer, Roberto, por haber participado aquí hoy día en el programa, aquí en el podcast de Contracultura. Si quieres decirle algo a la audiencia, este es el momento de hacerlo. Quedan solamente un par de segundos, amigo. Bueno, simplemente decirles, amigos, que los goces mundanos, melíferos, digamos, o las ofertones que les ofrecen el mal, aunque esté disfrazado de oveja, no son más que una gota de miel que se va a convertir en un mar de amarguras. Y lo vemos cuando alguien, todos conocemos a alguien que se ha entregado a un vicio o a la vanidad o los deseos mal habidos, digamos, y cómo eso destruye a la persona, al futuro. Elijamos lo bueno, no da lo mismo si te paras en una ciudad o en la otra, en el bien o en el mal. Tampoco se puede tener dos posturas de bien y mal simultáneamente. Estás en un lado o en el otro, y estos son momentos de definición, por eso el mensaje no es un mensaje tan cariñoso como otras veces, sino que es un mensaje de que te definas a través de lo que haces y de lo que eliges no elegir y que apartas de tu persona. Eh, Aprende del pasado, trata de escuchar a las personas que humildemente estamos tratando de compartir nuestra experiencia. Yo toda mi vida quise venir acá y esta es la segunda vez que vengo y te puedo decir, querido amigo de primera fuente, que la mentira comunista ni siquiera es comunismo, es satanismo. Si lo estudias bien te vas a Sí, dar cuenta claro. que de ahí viene. Es el mal encarnado en el planeta Tierra. Con Carlos se nos quedó en el tintero hablar de la isla Nacino que hicieron la revolución bolchevique, pero se los contaré rápidamente. Lo que hicieron ahí fue un experimento de miles de personas encerradas en una isla sin comida para que se asesinaran y volverlos caníbales, y lo lograron. Fíjate que fue un plan que hicieron los comunistas de la revolución bolchevique y estuvieron años comiéndose a la gente, y lo que hacían era llevar a los detenidos
obligados con un fusil por el otro lado del mar, digo del río, a atravesar hacia la isla Nacino, sabiendo que se los iban a comer, porque la gente ya llevaba meses y meses en el canibalismo producto de la inanición absoluta a la que fueron sometidos. Imagínate, eso es lo que estás apoyando cuando apoyas a un comunista, y no hay matices. Si apoyas a un comunista, apoyas ese tipo de pensamiento y de conducta indecente e inmoral, al mal mismo. Bueno, está más que claro. Creo que para algo nos dieron inteligencia, la capacidad de pensar, la capacidad de racionar, la capacidad de poder investigar, entender muchas cosas y ir buscando. Creo que este mundo está donde está porque no hemos quedado solamente con las cosas que nos llegan a un clic de distancia, pero ha faltado mucha profundización, mucho estudio, mucho hablar con nuestros abuelos, recordar nuestras historias, y desde esas historias viene la sabiduría. Mantener esa tradición viva también es lo que nos va a mantener vivos en un futuro. Y de eso, sí, frente a las amenazas existenciales que tenemos hoy en día, no cabe ninguna duda que eso es lo que ya estamos viviendo. Eso ya nos está tocando la puerta de la casa. Así que si usted es creyente, si usted realmente cree, independiente cuál sea su fe, recuerde siempre que eso es lo primero que van a perseguir y van a oponerse a eso. Así que tendrá que hacerse usted después la pregunta o responderse a sí mismo por qué tomó esa decisión en ese momento. Bueno, muchas gracias por estar todos acá hoy día en el podcast de Contracultura. Yo me despido. Decirles que si les gustó este programa, pueden apoyarnos con los enlaces que están abajo, que nos permiten seguir financiando este proyecto. Este proyecto se financia con los aportes, con las donaciones de ustedes, las personas que han decidido confiar y apoyarnos. Puedes apoyarnos a través de Buy Me a Coffee, de la gente que nos ve en el extranjero. Es una plataforma que utiliza dólares y es como dejar una propina. Es súper fácil, súper simple. Puedes simplemente, no tienes prácticamente ni que loguearte ni que crear una cuenta. Es sumamente simple y rápido. Lo mismo para Flow, una alternativa que te permite también hacer donaciones al canal, y la gente que nos apoya durante todos los meses utiliza Patreon, que dice, bueno, este trabajo realmente es bueno, marca la diferencia, yo quiero apoyar a este canal, y eso nos permite con un pequeño aporte mensual, pero que llega todos los meses al canal. Así que también puedes entrar a Patreon y conocer un poco más. Así que, bueno, nos vemos en un próximo episodio aquí del podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad.